Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría verlos. Esperen, yo abro esto con toda la seguridad del caso. Listo. Ay, ay, ay. Bueno, la intención de las actividades es que podamos entender también un poco más acerca del tema que vamos a hablar. Y pues a través de esta forma se nos van a quedar muchas cosas en la mente. ¿Me regala un poco más de volumen, por favor? Bueno, entonces vamos a disponer nuestro corazón para recibir lo que el Señor nos quiere dar esta noche. Vamos a hablar acerca de Pedro y el amor que recibió Pedro. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu amor ha sido tan inmenso, que tu misericordia se ha extendido y ha alcanzado nuestras vidas, has tocado nuestro corazón. Señor, tú has hablado, Señor, a nuestras vidas de muchas formas. Y así, Señor, como Pedro recibió palabras, Señor, de bien y de sabiduría, Señor, hoy pedimos que tú también nos hables a nuestro corazón. Te pedimos que tengamos un corazón blando, Padre amado, para que la semilla que tú vas a depositar allí germine y dé fruto, Señor. Pedimos que nuestra mente esté calmada, Señor, y conectada contigo, para que podamos, Señor, comprender todo lo que tú quieres hablar, Señor, directamente a nuestra vida, amado Dios. Toca nuestro corazón, toca nuestra vida, Señor. Transfórmala a través de tu palabra y a través de tu amor, Señor. Hoy nos disponemos, Señor, para que hables, Señor, y que todo lo que tú tienes para esta noche, Señor, provenga de ti, Señor, y que esta palabra, Señor, halle cabida en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como ya hemos visto, vamos a hablar acerca de Pedro y quiero que arranquemos con Juan capítulo 13 y vamos a leer del versículo 36 al 38. Juan capítulo 13, 36 al 38. Y quiero arrancar con esta parte porque Pedro tenía un carácter muy fuerte y muy impulsivo. Y eso lo metió a él en ciertos problemas. También tuvo revelación de parte del Señor acerca de cosas que Pedro tenía. Juan 13, 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esto es cuando Jesús estaba hablando acerca de que él iba a ser entregado y Pedro, como impulsivo que es, él a toda hablaba de una vez con respecto a lo que se le venía a su cabeza. Y resulta que cuando el Señor está hablando de hacia dónde iba a ir, Pedro le dice: yo voy a ir contigo. O sea, a donde tú vayas, así el Señor tuviera que ir a un extremo de la tierra, Pedro estaba decidido en su corazón a ir hasta allá. Pero resulta que el lugar donde iba a ir el Señor, Pedro no lo podía acompañar. Y ese lugar donde el Señor se iba a exponer, que era el sacrificio de la cruz del Calvario, Pedro no iba a llegar allá. Pero mire lo que le dice el Señor a Pedro: mas me seguirás después. Eso estaba hablando también en la forma en la que Pedro iba también a morir. Pero no era el momento, porque el momento que se iba a dar era la aprehensión de Jesús y todo lo que le iba a suceder y también la muerte de Jesús en la cruz. Pero entonces después dice Pedro: mi vida pondré por ti. Y cuando él le hace
le expresa eso al Señor, el Señor de una vez le reprocha eso y le dice: tu vida pondrás por mí. Esta expresión solamente la encontramos en Juan. En los otros evangelios no encontramos que Jesús le haya preguntado, le haya reprochado a Pedro acerca de esta pregunta. Y después es donde él ya le declara algo que va a trascender en la vida de Pedro. Y es que le dice que de cierto, cuando hace referencia acerca de algo cierto y cierto, es que va a ser cumplido al pie de la letra. Entonces, cuando le dice a Pedro que dice que no cantará el gallo, le está haciendo referencia a Pedro que esa misma noche y antes de que amaneciera, Pedro lo iba a negar 3 veces. Entonces la expresión de cierto le está diciendo es que al pie de la letra lo que él está diciendo se va a cumplir. Después de que uno le dice al Señor: Señor, yo por ti haría lo que fuera. Y si hacemos de pronto memoria a la canción, a la última canción que estuvimos cantando en la administración, si es mi vida entera, yo te la doy. Un perfume, una canción que, Señor, pídeme que yo te lo voy a dar. Pero el Señor se toma esas palabras muy en serio y le está diciendo: ¿en serio me vas a dar tu vida? Bueno, vamos a ver qué va a suceder. Cuando uno le dice al Señor: Señor, yo voy a poner esto por ti, yo voy a hacer esto por ti, voy a caminar 3 millas extra, no la que tú me pides. El Señor de una vez nos puede decir: ¿en serio? Entonces yo te voy a declarar esto y esto y esto. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que con esa energía y con esa fuerza que le estamos diciendo al Señor y declarándole como la determinación por el Señor nos salga con esta? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si en vez de sentirnos aprobados por el Señor, nos sintamos sea rechazados por Él? Sintamos que Él nos está declarando a nosotros algo en contra de lo que nosotros queremos. Una cosa sencilla que le está diciendo el Señor a Pedro es, ni siquiera le está diciendo: antes de que el gallo cante, tú vas a latigarme. Tú no, le está diciendo es: me vas a negar. Porque así, con la misma fuerza que Pedro le dijo al Señor, así mismo de contundente fue el Señor. Pero vamos a ver entonces quién era Pedro. Porque mire que en este momento, pasado esto, prenden al Señor, se lo llevan y bueno, arranca pues toda la historia que también la hemos estudiado en varias ocasiones. Pero en ese momento Pedro no era alguien, un neófito, alguien que no conociera del Señor. ¿Quién era Pedro en ese momento? Pues él primero empezó desde un llamamiento. Y el llamamiento era que él fue un pescador, que el Señor lo llamó a ser pescador de hombres. Eso lo podemos ver en Mateo 4, 18 al 20, que es el llamamiento de Pedro. También Pedro vio con sus ojos una pesca milagrosa. Cuando Pedro vio estas cosas, él se postró ante el Señor. O sea, él vio la fragilidad y la naturaleza que él era. Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Jesús también sana la suegra de Pedro. Ese sí que es un milagro. Que le sane la suegra. Él debe haber quedado muy agradecido con el Señor. No sé, cada uno lo tendrá en su corazón. También, eso lo vemos en Mateo 8, 14 y 15. También Jesús recibe revelación del Señor cuando lo vemos en Mateo 16 del 13 al 19. Y esa revelación es que él está viendo a Jesús como el Hijo de Dios y le dice que Jesús, tú eres el Señor. Y después el Señor le declara a él: y yo te digo que tú eres Pedro, que tú eres Petra, que tú eres roca, y sobre lo que acabas de declarar edificaré mi reino. También Pedro caminó sobre las aguas. Mire que estamos viendo a un Pedro que ha vivido muchas cosas con el Señor, muchos milagros. Eso lo podemos ver en Mateo 14, 28 al 31. Y eso no es algo sencillo de digerir.
como lo veíamos la semana pasada en la campaña, lo que estaba sucediendo en la barca era algo tremendo, algo terrible. O sea, lo que ellos estaban enfrentando eran unas olas que se los iba a tragar, que iban para la destrucción. Y después ven a alguien que viene caminando y él con impulsivo como es él, pues él dice, pues entonces si tú eres el Señor, pues déjame ir hasta allá y que yo camine como tú, ¿cierto? Vio ese milagro. Claro, se iba a hundir y se iba a ahogar porque pues nuestra fe no alcanza tanto, ¿cierto? No es tan prolongada, pero también caminó sobre las aguas. También él estuvo en la transfiguración de Jesús. Eso lo vemos en Mateo 17 del 1 al 4. Jesús le lavó los pies a Pedro. Y no fue que le lavara los pies porque, venga, yo como todos los discípulos me voy a dejar lavar los pies. No, Pedro dijo, no, tú no me vas a lavar a mí los pies. Pero después de que él entiende por qué le iba a lavar los pies, entonces no solo lávame los pies, sino toda la cabeza, el cuerpo, que me limpie completamente. Pero el Señor dijo, con lavarte los pies está bien. Jesús sana la oreja de Malco que Pedro le cortó. Ese es otro milagro increíble que Pedro pudo presenciar. Y yo quiero que de pronto lo veamos representado de esta forma. No fue que Pedro cuando sacó su arma fue y le cortó la oreja así y él se dejó. No, Pedro le tiró a bajarle fue la cabeza. O sea, cuando él mandó, Malco, ¿qué fue lo que hizo? Esquivarlo. O sea, ¿para dónde iba? Esquivarlo y le alcanzó a coger la oreja, ¿cierto? Entonces, Pedro lo iba era a matar, ¿cierto? Porque pues así es Pedro. Pero después, ¿qué hace el Señor? Le coge la oreja y vuelve y se la pone en su lugar y queda sin cicatriz, queda sin nada, ¿cierto? Este era uno de los seguidores del sacerdote. Hacerle algo a ese hombre pues merecía un juicio. Pero ya Pedro no iba a tener un juicio porque el Señor le había pegado la oreja al otro, y si el otro iba a demandarlo, no, es que él me tumbó la oreja, y iba el juez a mirar, venga, no, la oreja está bien, o sea, no hay nada contra Pedro, ¿cierto? El Señor siempre cubriéndolo a él. Mire que Pedro no es alguien que no conociera del Señor. Y Pedro tampoco era alguien que no conociera de los milagros, las obras y las proezas que el Señor había hecho con él. Mire que Pedro había recibido un nombre nuevo. Él antes se llamaba Simón. Y después el Señor le da un nombre nuevo donde a él lo restituye con respecto a su llamamiento, con respecto a lo que el Señor quería hacer en su vida. Pedro o Cefas, pues, diferentes nombres, pero los dos significan piedra, ¿sí? Entonces Pedro, vemos que ha pasado por muchas cosas con el Señor. Ahora bien, si nosotros hemos pasado estas cosas como las pasó Pedro, ¿ustedes no creen que él está diciendo esas palabras de que mi vida pondré por ti en serio? Después de que Pedro vio que sanó la suegra, después de que Pedro vio todos los milagros de caminar por el agua, de ver tantas sanidades. Aquí solamente estoy hablando algunas de las cosas, pero Pedro estuvo todo el tiempo con Jesús. Pedro fue uno de los discípulos que estuvo más presente en todas las cosas que hizo el Señor. Él vio todas las cosas. Él vio cuando Lázaro resucitó, cuando paralíticos se levantaron, cuando ciegos vieron, cuando un ciego que había sido ciego de nacimiento empieza a ver. A mí ese milagro es increíble. Algún día lo estudiaremos, pero imagínense a una persona que nació sin ver. Quiere decir que nunca había visto la realidad, el mundo. Y el Señor, y después cuando Él lo va a sanar, entonces le dicen pero es que Él es ciego de nacimiento. O sea, Él es ciego así por culpa de un pecado, y Él pues nunca ha visto que es este mundo. Es como decir, venga, ese milagro si ya es imposible. Así como el de Lázaro, es que después de 4 días, no, ya nadie levanta a Lázaro después de 4 días, como lo vimos también en la campaña con Ron Charles. Después de 4 días, no. Y este ciego, pues tampoco, es que él nació así. Eso es un castigo que le está llevando.
Resulta que el milagro que ve Pedro ahí los sorprende a todos y los deja escandalizados, porque alguien que no conocía cómo era una silla, cómo era el piso, cómo era el cielo, cómo era el sol, empieza a ver. Y el Señor no solamente le hace un milagro en los ojos, sino que le reconfigura todo el cerebro, para que cuando Él abra los ojos, Él ya vea a los hombres y reconozca a los hombres, vea las sillas y reconozca las sillas. Quiere decir que el Señor le metió todo el diccionario de una vez a esa persona. Claro, Él conoce la palabra de silla y por tacto la puede identificar, pero por vista. Pedro vio todas esas cosas y después de haber visto todas esas cosas, en serio, Pedro le estaba diciendo al Señor: yo mi vida pondré por ti. Y lo estaba diciendo en serio, lo estaba diciendo de verdad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos también sentido eso? ¿Cuántos milagros no hemos recibido del Señor? ¿Cuánta palabra no ha sido derramada y depositada sobre nosotros? ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado? ¿Cuántos milagros y cuánto no hemos visto la mano del Señor sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, sobre la salud, sobre tantas cosas que aun cuando nosotros no creemos, vemos que el Señor sigue siendo fiel y Él sigue cumpliendo su palabra? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros también que le decimos: Señor, sí, yo por ti voy a hacer esto, yo por ti voy a dejar la pornografía, yo por ti voy a dejar el alcohol, yo por ti voy a dejar el cigarrillo? Pero media hora después, ¿qué está pasando? A las 3 de la mañana que estás en tu habitación, ¿qué está pasando? Eso mismo le pasó a Pedro. Pedro, que había visto tantas cosas, horas después. Es más, en el momento en que le cortó la oreja a Malco, en el momento en que se llevaron al Señor, había pasado una hora después, cuando ya vemos en Mateo capítulo 26, vamos a leerlo, del versículo 69 al 75. Aquí vemos una faceta totalmente diferente de Pedro. Pero no es casualidad que Pedro haya pasado por esta situación. Es porque el Señor había dicho sobre él: de cierto te digo. Capítulo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Primera negación. Recuerden, no había pasado todavía mucho tiempo. O sea, había pasado alrededor de una hora. Y eso quiere decir que no habían pasado muchas horas que él le había dicho a Jesús que iba a poner su vida. Pero aquí, súper sencillo, está en un patio refugiándose del frío, caloreándose, y viene alguien y lo confronta. Una criada, quién sabe quién era, de dónde era, pero niega de una vez. Mas lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez. ¿Quién? La criada. Y dijo a los que estaban allí, o sea, de esas que le gusta hablar y hablar y hablar en las puertas. Y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno, señalando a Pedro. O sea, no solamente conforme de que, venga, él me lo negó a mí. No, yo voy a conseguir otros y les voy a decir: venga, ese que está allá, ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, diciendo que no conozco al hombre. Mire que antes era su Señor, antes era su Salvador, y ahora es ¿quién? Cualquiera como de los hombres. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, eso no lo podemos tapar. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Ahí Pedro era cristiano? Yo no sé, pero a Pedro se le fue el cristianismo para otro lado. Un crispeto, ¿cierto? No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Enseguida cantó el gallo. Pero mire que aquí hay algo, wow, que me estremece duramente. ¿Por qué? Porque mire que él, después de negar al Señor, la palabra hace una precisión.
increíble. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La precisión, ¿saben dónde la vamos a encontrar? En Lucas 22, del versículo 61 y 62. Y yo quiero que le pongan mucho cuidado a esto, porque esto tiene una connotación totalmente diferente a lo que Pedro estaba haciendo en ese momento. Y no es que vaya a salir bien librado, es peor. Dice así: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esto es desgarrador. Esto es increíble. A mí no se me pasaría por la cabeza que yo esté negando y hablando mal de alguien que está ahí. El Señor estaba viendo a Pedro, y Pedro sabía que el Señor estaba ahí. El Señor, viendo la negación, viendo el desprecio que estaba teniendo Pedro en ese momento y en esa situación. Y aún así, Pedro descaradamente niega al Señor. O sea, entiendan un poco la connotación. Están en el mismo patio, en la misma ubicación, y Pedro despreciando todo lo que el Señor había hecho en su vida, todos los milagros y todas las cosas, en ese mismo lugar. Y lo único que encuentra es la mirada del Señor, y el Señor guardando silencio. Y Pedro, al ver esa mirada, yo no sé, Pedro, ¿qué habrá sentido? Uno podría sentir un frío en la espalda, uno podría sentir un dolor, uno podría sentir muchas cosas. Pero es que es Pedro que vivió con el Señor todas esas cosas. Es Pedro que hace una hora estaba con el Señor, compartiendo, participando. Pero solo la mirada del Señor fue que llevó a Pedro otra vez a reconocer lo que había hecho y lo que había pasado. Y en ese momento, Pedro, al ver el rostro del Señor, se sintió destrozado. ¿Tú crees que Pedro, cuando le estaba diciendo al Señor: mi vida pondré por ti, es el mismo Pedro que está en este momento? ¿Tú crees que después de haberle dicho esas palabras y haber declarado esas palabras al Señor, y después encontrarlo en esta situación, se va a sentir igual? No, Pedro sintió el dolor del desprecio que él estaba haciendo al Señor, porque no era que el Señor no lo estuviera viendo, el Señor era consciente de lo que él estaba haciendo. El Señor sabía lo que Pedro iba a hacer. En el momento en que Pedro le declara eso al Señor, el Señor tuvo compasión de Pedro y le dijo: así como tú tienes esa energía y esa fuerza para decir que me vas a seguir, asimismo vas a sufrir el dolor que me vas a causar. 3 veces negó al Señor. Y no solamente lo negó, sino que cada vez fue más profundo. ¿Ustedes creen que estando el Señor ahí, viendo a Pedro, sobre el cual le había dicho que sobre la verdad que le había dicho, sobre lo que él había estipulado, iba a fundamentar el reino del Señor, viendo que lo está negando? Pero en la precisión que nosotros vemos, no dice la siguiente vez que simplemente lo negó, sino que lo negó con juramento. Y ya Pedro, metido la mano, metido el cuerpo completamente. Y después, la tercera vez, ya él lo niega con juramento y con maldición. En ese momento ya se había desconectado totalmente Pedro del Señor. En ese momento él ya no era un cristiano más, ya no era un seguidor más, ya no era un apóstol del Señor. Él ya no era uno de sus discípulos. ¿Usted cree que si yo salgo de aquí y me encuentro con alguien del parqueadero y empiezo a hablar vulgaridades y empiezo a maldecirlo y empiezo a decir tal cosa, eso habla de lo que se está
revelando en mi corazón, de lo que yo tengo en mi corazón. Pero Pedro debía pasar por esto. Pedro debía ser expuesto por esto, porque el Pedro que está en ese momento no está preparado para el que vamos a ver en el aposento alto. En las predicaciones que él va a hacer, en todo lo que vemos en Hechos, ese no es el Pedro que todavía está listo. Pero después que él jura y maldice, o sea, él empieza a decir vulgaridades y empieza a comportarse como cualquier otro de los que estaba ahí. Ese es un Pedro que el Señor está viendo que aún no está listo. Es un Pedro que tiene aún mucho de esa vida de pescador. Y la vida de pescador no es una vida pues muy glamurosa o es una vida muy recatada o de muchos modales. La vida de pescador es vulgar, es atrevida, es fuerte, es tosca. Eso era Pedro. ¿Qué estaba saliendo ahí de Pedro? Que la intención de su corazón era la correcta, pero la vida que él tenía no era la que el Señor necesitaba. Ahora, ¿cuánto nos vemos reflejados en esta historia de Pedro? ¿Cuántas veces el Señor ha estado al tanto de nosotros y se ha ocultado aún en las esquinas, en los valles, en personas que nos dan una palabra: no vaya allá, no caiga más con su novio, no vuelva al bar o a la discoteca, no visite esas páginas, no engañe, no mientas, no robes? Pero descaradamente, aún el Señor en ese momento, nosotros lo negamos y nosotros lo maldecimos. ¿Hasta qué punto nosotros nos vemos reflejados en esta historia? Yo no sé si de pronto tú te veas ahí, pero yo sí me he visto muchas veces en esta historia, donde yo realmente le he dicho al Señor: Señor, yo no voy a volver a ser así. Señor, yo no voy a ser como yo era antes. Señor, yo no voy a caer a lo bajo como siempre he caído. Pero después me doy cuenta que aún el piso que había tocado podría llegar más fondo, más abajo. Nosotros le podemos hacer promesas al Señor que pueden parecer muy legítimas. Le podemos hacer promesas al Señor que pueden venir con muy buenas intenciones, pero el Señor siempre descubre nuestro corazón. Y esto le estaba pasando a Pedro. Pedro estaba en esa situación. Pedro no estaba pasando por algo sencillo. Pedro estaba en el lugar donde estaba el Señor, y aún así dándole la espalda, aún así haciéndolo como cualquier otro. Si el Señor es nuestro Señor, el Señor es nuestro Señor aquí, en el parqueadero, en la casa, en la calle, en la habitación, en todo lugar. Cuando nosotros nos acudimos al amor del Señor, al perdón que Él nos ha dado, nosotros estamos diciendo no conozco a ese hombre. Y cuando digo que no conozco a ese hombre, pues me estoy rebajando a lo que el mundo me está dando. Pero entonces pensemos en lo siguiente, y yo quiero que tengamos la siguiente referencia, porque no quiero hablarles más de Pedro, pero sí le quiero hablar del canto del gallo. ¿Por qué el canto del gallo es tan importante? Porque en el momento en que él negó al Señor y se encontró con la mirada del Señor, hubo una marca en su cerebro que fue el canto del gallo. ¿Qué quiere decir? Que de ahí en adelante toda su vida, cada vez que cante un gallo, ¿qué va a pasar? Se va a acordar del día en que negó al Señor. Y eso es lo que sucede. Nosotros cuando la embarramos y cuando cometemos un error, pues siempre va a estar ahí el acusador. En ese momento, ¿quién era? Ese gallo que todos los días iba a estarle recordando: sí, usted negó al Señor, sí, usted es un pecador, sí. Y todos los días, antes de que amanezca, porque el gallo canta antes de que amanece, y a veces son descontrolados cantando a medianoche. Imagínense a Pedro empezando todos los días en la mañana escuchando al gallo que negó al Señor. ¿Con qué ánimos va a pasar los días? ¿Con qué ánimo él va a tener un buen día? Si no has tenido un buen día, pregúntele a Pedro. El canto del gallo a Pedro se le había quedado marcado en la memoria. Pedro estaba mostrando mucha maldad en ese momento, pero
Pedro era igual a Judas? Era muy diferente, porque Pedro sí tenía una marca en su corazón. Porque Pedro sí había sido transformado por el Señor. Si has pasado por problemas, por situaciones, la has embarrado, apégate a esa marca del Señor en tu corazón. Y no vayas a ser como Judas, que fue y tiró las monedas queriendo lavarse las manos. Y después salió y se ahorcó. ¿Qué salvación va a tener Judas? Pero Pedro, ¿qué hizo? Pues Pedro volvió otra vez a su oficio, a ser un pescador, ¿cierto? Pedro, al fin y al cabo, era totalmente diferente a Judas. Pero tampoco era tan distante de Judas. Porque la palabra que él había declarado al Señor, se dio cuenta que no valía nada en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por eso? Que después de que le prometemos algo al Señor y vamos y le embarramos, uno se siente mal. Y ahí empiezan a orar los dos espíritus que habían en ellos. Vamos a tener el espíritu de Judas que nos va a decir: no, ¿usted para qué va a volver a esa iglesia? ¿Usted para qué va a volver a esas consejerías? Usted que es que cristiano y mire en las embarradas que está. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Como Judas y nos vamos a ir al despeñadero? O sea, ¿vamos a volver otra vez a la vida de antes, de donde el Señor nos rescató? ¿O realmente vamos a volver a buscar desde donde el Señor nos llamó? Desde el lugar donde nosotros empezamos. Judas fue y se ahorcó, pero Pedro había sido transformado por el poder del Señor. Judas no tuvo restitución. Judas no tuvo la posibilidad, porque él no se acercó al Señor. Él no buscó al Señor. Pero Pedro sí fue restituido y Pedro se fue comisionado. Recordemos, negó 3 veces. Primero lo negó. Segundo, lo negó y juró. Ahora el juramento para nosotros puede ser muy pasajero, ¿cierto? Y aún nosotros, en la palabra del Señor dice que no juréis en vano. Pero después él no solamente jura negándolo, sino que también maldice. En esa situación estaba Pedro. Vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 4. Y este ya es como los hechos que empiezan a envolver a Pedro hasta la restitución de él. Y dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Eso fue después de que Jesús ya se les había presentado 2 veces a sus discípulos. Esta era la tercera vez que se les presentaba. Pero mire que hay una referencia muy, pero muy importante para Pedro. Dice: cuando ya iba amaneciendo. ¿Qué quiere decir? Que aún no había amanecido. ¿Qué quiere decir? Que era el momento donde los gallos cantaban. Entonces Jesús se presenta en la playa en el momento, no en el lugar, pero sí en el momento en que Pedro tenía en su memoria para arrancar un mal día como todos los días. En ese momento no habían cogido nada. ¿Y el Señor qué quería hacer? Prepararles una comida en la playa. Entonces es cuando Él los llama y les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y dice: no tenemos nada. Entonces el Señor le dice: no tienen nada, entonces tiren la red, les da las indicaciones. Y después de que, ahora era una de las preguntas, cuando lo vieron, no fue cuando Pedro reconoció a Jesús. Después de que vio que la red estaba llena, ¿a dónde lo llevó el Señor? A recordar el milagro de los peces, al momento del llamamiento también de Pedro. Pero es que Pedro sí es descarado totalmente. En ese momento él, ¿cómo estaba? Desnudo. Y así era que el Señor lo necesitaba, porque él quería desnudar a Pedro. Quería desnudar su corazón. ¿Pedro qué hizo? Pues me tiro al agua y me cubro para que no vea mi desnudez. Lo mismo que hizo Adán: voy a cubrirme con estas hojas, no sirve para nada. Pero Pedro se quedó ahí. Pero cuando el Señor lo hace en ese momento y en la playa, es porque el Señor quiere cambiar el canto del gallo que él había recibido
al momento de negar al Señor, a la restitución que el Señor le iba a dar a Pedro en ese momento. El canto del gallo que a Pedro le traía tristeza, ya se lo iba a cambiar por el canto del gallo de la restitución y el perdón del Señor. Y ahí más adelante, en Juan 21, del 15, 16 y 17, es cuando el Señor ya le cambia ese recuerdo. O sea, imagínense Pedro en ese momento y el Señor le sale con tremendas preguntas después de haber ya escuchado el canto del gallo. O sea, ¿qué le pasa a Pedro por su cabeza? No, aquí el Señor me va a desheredar. No, aquí ya no voy a tener nada con el Señor. Pero mire lo que el Señor hace con Pedro y le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le preguntan más que estos? Porque él amó más a la gente con la que él compartía, a la criada que estaba, a la chismosa que estaba ahí, más que al Señor. Le dice: ¿me amas más que a estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pedro ahí está perdido. Pedro está esperando es que lo fulmine, ¿cierto? Y entonces volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás. Mira que no le está diciendo Pedro, le está diciendo Simón, porque en la situación que está Pedro es de su viejo hombre. ¿Cómo le está hablando el Señor? Es al nuevo llamamiento que va a tener Pedro. ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez. Descarado. La tercera vez que Pedro negó al Señor, qué tristeza habrá sentido el Señor. Le dice: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto tiene unas precisiones importantes cuando nos vamos a la raíz. Primero el Señor le dice a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le contesta: Señor, sí, yo te quiero. Él tenía sus reservas en su corazón, ¿cierto? Después el Señor ya le dice: ven, vamos a hablar en el lenguaje, ¿cierto? Entonces voy a estar contigo. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que yo te quiero. Él estaba inseguro. ¿Por qué? Porque es que las palabras que le habían dicho lo habían después confrontado. Imagínense, no había pasado mucho tiempo, una hora, negué al Señor, vi los ojos del Señor, me acordé de lo que Él dijo, escuché el gallo. Y cuando le dijo que se acordó lo que el Señor le dijo, también lo llevó a recordar lo que Él le había prometido. Él estaba totalmente inseguro. Entonces él dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Pero después viene una tercera vez. Porque lo que el enemigo empezó a plantar, el Señor lo restituye una y otra vez. Si Pedro le hubiera negado 5 veces, el Señor le hubiera demostrado su amor 5 veces. Y viene el Señor y le dice: ven, no hablemos en tus términos. O sea, no vamos a hablar como tú estás. Yo te voy a decir de nuevo: Pedro, ¿me amas? Ya no estoy otra vez en te quiero. Pedro, ¿me amas? Y ahí es cuando ya Pedro se derrumba. Cuando ya Pedro siente la tristeza de las preguntas que el Señor le estaba haciendo, siente el dolor de lo que él había causado, y él le dice: Señor, sí, independiente de que yo haya dicho muchas cosas, independiente de que todo lo que yo he hablado, nada lo he cumplido, independiente de que al voltear en la esquina yo te voy a negar otra vez, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes quién soy yo, así que, Señor, sí, yo te amo, soy Simón, estoy en esta situación, yo soy así, pero te quiero decir de verdad, sí, te amo. Y en ese momento el Señor restituye cada una de las ofensas, lo que él había negado una vez, lo que él había jurado y toda la maldición que él había declarado. El Señor lo restituye otra vez ¿con qué? Con amor.
El amor todo lo vence. El amor todo lo supera. El amor todo lo soporta. El amor fue el que hizo a Pedro, que era una piedra, una roca, otra vez carne, dócil, hasta el punto en que él reconoció que sí, él no había sido transformado, pero solo por su amor él podía recibirlo de nuevo. Ahora yo te quiero decir en esta noche, ¿qué situación tú has pasado? ¿Por qué lugar tú has caminado así como Pedro lo ha hecho? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces hemos aún dicho que el Señor no tiene el poder y la autoridad sobre mi vida, sobre mi enfermedad, sobre mi problema, sobre mi situación? Y con mis propias fuerzas yo empiezo a hacerlo. ¿Cuántos errores no hemos cometido después de haberle prometido al Señor? ¿Cuántas veces no hemos hecho doler el corazón del Señor? En eso no hay garantía. En que yo tenga un corazón dispuesto, es que yo me exponga al Señor cada día. Tú sabes que eres amado. Toda la Biblia habla acerca del amor del Señor. Piensa cuántos gallos tienes en tu mente. ¿Cuántas veces tú has defraudado al Señor? ¿Cuántas veces has cometido un error y has pecado? Porque eso no se olvida. Ahí tenemos al acusador, ahí tenemos el que siempre. Yo no soy digno, yo no puedo. Porque no buscamos al Señor, que el Señor nos dé una cena, un pescado asado, y después nos tenga en sus brazos y nos diga, ¿me amas? Eso es de decisión, eso es de determinación, porque toda la Biblia habla del amor del Señor. Toda la Biblia es una expresión, toda la palabra del Señor es una expresión de cuánto el Señor nos ama. Y yo te quiero decir esta noche que ese pobre que fue invitado a un banquete del rey, fuimos nosotros, fuiste tú. Que la oveja perdida por la cual el Señor dejó a las 99 para rescatarla, esa fuiste tú. Que la moneda que se había perdido y fue encontrada y hubo fiesta y alegría, esa moneda fuiste tú. Que ese hijo pródigo que se había alejado de su casa y había abandonado su familia, que había desechado toda su herencia, ese fuiste tú cuando el Padre te recibió en sus brazos y sin ningún reproche. Tú eres la suma de amor del Señor. Tú eres el obrero que aún trabajando en la última hora recibió la misma paga. Tú eres ese obrero. Tú eres ese que el Señor rescató en el último momento. Si muchos han estado desde pequeños y llevan años en el Evangelio, pero tú apenas llevas una semana, un mes, un año, tú eres ese último remanente que el Señor está llamando a su viña a trabajar para el Señor, porque vas a recibir la misma paga. Tú eres ese hijo que despreció y desechó la bondad del Señor, pero el Señor te recibió otra vez con brazos de amor y de aliento. Ese fue Pedro. Ese que se había perdido, ese que se había descarriado, ese que había tomado sus propios caminos, que estaba otra vez en su labor de viejo hombre, pero el Señor lo restituyó a través de su amor. Una hora nos corresponde a nosotros trabajar para ganar el reino de los cielos. Una hora nos corresponde a nosotros seguir al Señor para poder ser restituidos. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que restituir? Así como el Señor
nos perdona a nosotros aún más allá de las 70 veces 7. Aún así, de todo el amor que Él nos muestra en su mirada y en su rostro, cuando nosotros estamos en ese lugar de deshonra. Esa es la bondad, esa es la misericordia, esa es la extensión de amor que te ha tocado a ti, que te tiene hoy aquí, después de tanto andar, después de tanto luchar en la vida, después de tanto forcejear con nosotros mismos. El Señor lo que quiere es vernos a nosotros desnudos, tal cual como nosotros somos, para hacer de nosotros los hombres y mujeres que vamos a cumplir el propósito con el que el Señor nos trajo. El Señor no había declarado sobre Pedro la negación de él, sino que iba a quitar de esa piedra toda la roca que sobraba. ¿Cuánto trato ha tenido el Señor con nosotros? Que a veces nosotros decimos: Señor, ya basta. Sí, pero es que el Señor nos quiere es salvar. Él quiere nuestro corazón. Él quiere rescatarnos. ¿Cuánto hemos despreciado al Señor? Y Él aún con una mirada tierna, dulce y suave nos ve. Y nos dice: hijo, yo te amo a pesar de. Hijo, yo te amo así estés en este lugar. Hijo, yo te amo porque lo que tú estás haciendo ahora no es lo que te define ni lo que eres. Hijo, yo te amo porque sobre ti escribí algo cuando tú viniste a esta tierra, y no voy a desistir así tú me des la espalda. No voy a desistir así tú me niegues. No voy a desistir así tú estés siguiendo caminos equivocados. ¿Cuándo vas a volver a mí? ¿Cuándo vas a regresar al diseño con el que yo te traje a esta vida? ¿Cuándo vas a dejar de pelear en tus propias fuerzas? ¿Cuándo vas a dejar de luchar por ti mismo y darte cuenta que solo en el Señor es que nosotros nos convertimos en quienes somos? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que llamar y aún pagar el precio de dolor y de angustia para que realmente reconozcamos que el Señor es el que pagó el precio? Y no es por mi fuerza ni es por tu fuerza, sino que es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y esa misericordia que Él ha mostrado y que ha extendido sobre nosotros hasta el día de hoy. Es una oportunidad más para que nos acerquemos y el Señor nos diga: ¿me amas? Nuestro amor está muy limitado porque nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero, pero Él espera que nosotros nos acerquemos a Él y tengamos una respuesta a esa pregunta: ¿me amas? ¿Qué vas a responder? ¿Cómo te vas a rendir? ¿Cómo vas a caer a los pies del Señor? No sigas escuchando más ese gallo que está todos los días atormentándote. No sigas escuchando más la voz que ministró a Judas, que te está diciendo: abandona, rechaza, desiste, no vuelvas por allá, no sirve ser bueno, no sirves para nada. ¿Por qué vas a seguir escuchando esa voz si lo único que el Señor está haciendo es mirándote y diciéndote: ¿me amas? Responde a esa pregunta como lo hizo Pedro. Desnuda tu corazón y di: Señor, sí, yo te amo. Mira en la situación en la que yo estoy, mira en lo que me he convertido, mira todo lo que he retrocedido, pero no tengo otra salida sino decirte: Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, te amo. No sé qué tan agradecido se haya sentido Pedro, pero el Señor sí está buscando que tú estés muy agradecido por ese amor. Él sí está esperando que ese amor que el Señor te ha mostrado sea correspondido. ¿Cuántas veces te va a preguntar el Señor cuánto lo amas? ¿Sabes cuántas? La cantidad de veces que tú hayas caído, que lo hayas decepcionado, que hayas defraudado al Señor, que hayas pecado, en Él vamos a encontrar abogado para el Padre. En Él vamos a encontrar refugio. En Él vamos a encontrar perdón.
Y hoy el Señor te está diciendo a tu corazón: hijo, hija, ¿me amas? ¿Con qué amor nos ha amado el Padre? Nos ha amado aún con la vida de su propio Hijo, que fue entregada en propiciación de nosotros, en rescate de nosotros. No es sencillo, ni es ligero, ni es fácil la pregunta. Pero lo que el Señor sí hace con esa pregunta es desnudar nuestro corazón, desnudar nuestras intenciones de quiénes somos. Por eso eso es en el secreto con el Señor. El Señor sabe lo que tú has hecho. El Señor sabe las embarradas que tú has cometido. ¿Qué le vas a ocultar al Señor? ¿Le vas a sacar excusas? ¿Le vas a sacar cuentos? El Señor sabe quién eres y aún así te está diciendo esta noche: ¿me amas? Después de tantas cosas, ¿me amas? Toda la palabra del Señor está hablándote y te está diciendo: yo te he demostrado en cada una de esas letras y con sangre que yo te amo. Pero entonces tú, ¿me amas? Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a desnudar hoy nuestro corazón, vamos a sincerarnos realmente con el Señor. Y hoy que hablamos del gallo, vamos a entregar todas esas voces, porque el gallo hace referencia al acusador, al que nos está martillando todo el tiempo. Vamos esta noche a sincerarnos con el Señor y aún más con el Señor. Él lo conoce. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Vamos a desnudar nuestro corazón. Y así como el Señor encontró a Pedro desnudo, el Señor te está viendo hoy tal cual eres, lo que tienes, las cosas que has hecho. Pero Él no lo está haciendo para juzgarte. Él no lo está haciendo para decirte: es que caíste, es que pecaste. Él, ¿por qué lo está haciendo? Es porque te va a demostrar amor para restituirte de cada una de esas voces que te han traído dolor y tristeza. ¿Crees que es muy fácil levantarse todos los días escuchando esas voces que hablan directamente a nosotros? Nos perturban para todo el día y no tenemos forma de conectarnos por el Señor porque estamos abatidos, estamos turbados. En esta noche vas a declarar sobre esos gallos que hablan a tu mente, que no tienen más poder. Esta noche vas a coger cada uno de esos recuerdos y se los va a entregar al Señor para que el Señor diga sobre tu vida: me amas en vez me negaste, me amas en vez de mire lo que hiciste, me amas en vez de mire lo perverso que has cometido, me amas en vez del pecado que has cometido. Permitamos que el Señor hoy cambie todo ese dolor y toda esa angustia, que todo eso que nos martilla en la mente, que todo eso que aún nosotros mismos nos laceramos y nos damos duro, cambiémoslo por el amor del Señor. No tenemos excusa para ir y ahorcarnos en el mundo, pero sí tenemos a un Señor que es mi Señor. Decláralo: el Señor es mi Señor. El Señor es mi Señor. El Señor es mi Señor. Y mi Señor es bueno. Mi Señor me ama, mi Señor me perdona, mi Señor me restituye. Me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte. Si te gustó lo que acabas de ver y ha sido de bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Instagram como _ccmy. Te invito también para que nos acompañes todos los sábados a las 7 de la noche a la reunión de Youth. Y todos los martes publicamos nuestra enseñanza también a ese mismo horario. Youth.